Entrevista con Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública. Pues ya tenemos en la línea a Ernesto González Romo, él es titular recién nombrado de la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo estás, secretario? Buenas tardes. ¿Cómo encuentras la casa? ¿Cómo encuentras la Secretaría? Pues bien, la encuentro con muchas oportunidades, la encuentro con un equipo muy profesional. Ya me reuní con mis subsecretarios, con mis directores, todos con un perfil académico muy vinculado al tema de la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización, la auditoría, los procesos de responsabilidades, personas con una idea muy clara de lo que es la prevención en materia de corrupción. Es decir, encuentro una Secretaría de la Función Pública con los insumos necesarios para poder implementar programas, políticas públicas, para poder idear nuevos procesos para ir a combatir la corrupción sin miramientos. Digamos que partimos de un muy buen equipo de trabajo y eso es verdaderamente prometedor al interior de la Secretaría de la Función Pública. Me dices combatir la corrupción sin miramientos. ¿Esto qué significa precisamente? Básicamente lo último que me dijo el gobernador cuando me entregó el nombramiento. No busques amigos, busca justicia. ¿Qué significa? Que no voy con la idea de socializar, de hacer, digamos, acuerdos con nadie, de tratar de ocultar o tapar ningún acto indebido, simple y sencillamente a que se hagan las cosas de manera correcta, a que se respete la confianza del gobernador, a que se respete la confianza que los ciudadanos depositaron en el gobernador y en el gobierno del estado, a que se respeten los principios de honestidad, de transparencia, de rendición de cuentas y de un ejercicio honesto de los recursos públicos. La gente le pone mucho esfuerzo para ir a pagar sus impuestos y nosotros como servidores públicos tenemos que ponerle mucho esfuerzo a aplicar de manera correcta esos recursos. Ese es básicamente el mandato que tengo como secretario de la Función Pública. En este momento, ¿cuáles serían los temas prioritarios? ¿Qué te dejaron pendiente que necesite pronta resolución? Bueno, documentos urgentes que en este momento se requieran, básicamente el tema de la entrega-recepción, que es lo más urgente. Lo demás, la verdad es que la doctora Umbelina fue absolutamente ordenada, tengo que reconocerle un trabajo muy disciplinado al interior de la Secretaría de la Función Pública y voy a trabajar una serie de informes públicos. Quiero decirle a la gente los actos de corrupción más emblemáticos que ha tenido Zacatecas, cómo van, por qué no ha habido avances, por qué sí ha habido avances en algunos casos, cuáles son los impedimentos que han causado que no haya justicia en esos casos, cuáles todavía están vigentes, cuáles ya prescribieron. Es decir, tenemos que explicarle a la gente lo que se ha hecho en los últimos años con su dinero. Lo que hoy vive Zacatecas no se puede entender sin un proceso generalizado de corrupción. No se puede entender la falta de recursos, no se puede entender la crisis financiera, no se puede entender la crisis de deuda, no se puede entender el tema de la nómina magisterial o del ISTESAC si no se explica con un tema de corrupción. Y la gente necesita una explicación pública y voy a trabajar en eso. Obviamente también vamos a trabajar muy intensamente en acercar a la gente a la Secretaría de la Función Pública. La gente no acude a denunciar, la gente no le invierte 10, 15, 20, 30 minutos a quejarse de un servidor público porque dice, de todos modos no les van a hacer nada, de todos modos no va a pasar nada. Esa parte tenemos que combatirla acercándonos a los ciudadanos, haciendo que los procesos sean más sencillos, que la forma de denunciar esté más cercana de la gente, que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan que hay procesos, pero que también hay ganas de hacer las cosas en la Secretaría de la Función Pública. Y por supuesto, pues el tema de la prevención. Hay que implantar un
una cultura de la honestidad en el servicio público. Hay que hacer que el servidor público entienda, comprenda que la corrupción nos afecta a todos, incluidos ellos. Que el servidor público que pide un moche para que una carpeta asfáltica quede de mala calidad, va a terminar pasando por esa misma carpeta asfáltica llena de baches en algunos meses. Que el servidor público que anda traficando con influencias para que suelten a una persona que cayó en el alcoholímetro, ese servidor público tiene alto riesgo del día de mañana encontrarse con un conductor ebrio en la carretera. Que todos somos víctimas de la corrupción, incluidos los que la practican. Vamos a tratar de que eso quede claro, que todos entendamos que la corrupción nos afecta a todos, incluso a los corruptos. En ese sentido, supongo que sí habrá algunos temas que le des prioridad. Por ejemplo, en este momento recuerdo que el entonces magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Nale, presentó una denuncia a título personal, tanto en la Fiscalía General de Justicia como en la Función Pública, por un edificio mal hecho en el que se invirtieron 20 millones de pesos. No sé si tengas algún tema prioritario que nos pudieras comentar, por favor, secretario. Sí, desde luego esa denuncia es importante, hay que revisar exactamente dónde va el proceso. Obviamente, todo esto son carpetas enormes, ¿verdad? El ir revisando todas estas documentaciones me va a llevar, días enteros de revisión. Por supuesto, revisar cómo está el tema del Centro Cultural del Centenario, qué pasó en la vialidad Felgueres, cómo están los procedimientos en las glorietas de la muerte, el velódromo, el tema de los gastos de más de 100 millones, recordarás, en el tema de la alberca olímpica, los gastos del centenario de la toma de Zacatecas, el tema de la feria y este escándalo entre la asociación civil y un funcionario de la familia N. Es decir, todos estos casos que nos han llenado de indignación, pues hay que revisarlos. El tema, por supuesto, del ISTESAC, hay que revisarlo. Todo esto necesitamos ver dónde están los procedimientos, hasta qué punto van y cómo hacemos para que avancen rápido antes de que prescriban, y también informar públicamente a aquellos que ya prescribieron para que la ciudadanía sepa si hubo omisiones, cuáles fueron. Mencionaste varias obras que se distribuyen pues básicamente entre el sexenio de Miguel Alonso y el quinquenio de Alejandro Tello. ¿Es una cacería de brujas o se va a buscar realmente independientemente de partidos y colores? No, es un tema de justicia. Obviamente también hay que ser claros, muchos asuntos seguramente estarán prescritos y hay que respetar esa parte del proceso. No vamos a buscar justicia por encima de la ley. Buscaremos justicia apegados a derecho, apegados al procedimiento. Pero me parece que es importante que las ciudadanas y los ciudadanos, que los servidores públicos, que todos entendamos que no hay cabida en Zacatecas para la impunidad, que quien la hace la tiene que pagar, sea del sexenio que sea del actual, sea de un pasado sexenio, sea de un quinquenio pasado. Quien la hace la tiene que pagar, porque si no lo hacemos así, todo el mundo entiende que hay libertad para robar, y cuando eso ocurre, vemos procesos generalizados de corrupción, vemos que los programas, incluso aquellos que son más generosos, aquellos que tienen las mejores intenciones, se convierten en un nido de corrupción, se convierten en un lodazal, y al final eso no nos beneficia en nada como sociedad. Lo que terminamos es construyendo un gobierno cada vez más complejo, porque frente a esos procesos de corrupción lo que ocurre es que nacen candados para evitarla, y entonces lo que tenemos es 10,000 mañas acompañadas de 10,000 candados que hacen imposible la ejecución de los programas públicos y hacen imposible el ejercicio de gobierno. Eso no nos lleva a ningún lado, pero la única manera de romper ese ciclo perverso es aplicando justicia y acabando con la impunidad.
Hablabas hace un momento de que de la exsecretaria Umbelina tenía todo muy ordenado, pero ¿qué pasa? ¿Por qué en estos juicios, sobre todo en los que pareciera que ya prescribieron, hay tanta tardanza, tanto tortuguismo? Lo que sucede es que todo el proceso de rendición de cuentas, de fiscalización, incluso el tema de responsabilidades administrativas, está blindado por el debido proceso. En ese sentido, yo les adelanto a quienes nos siguen a través de NTR, que yo voy a jugar al filo de la navaja, es decir, voy a procurar siempre el cuidar los datos, los nombres, el cuidar el buen nombre de los funcionarios públicos que están siendo investigados, siempre. Pero también voy a estar al filo de la navaja porque también necesito informar a la ciudadanía de lo que estamos haciendo, de los procesos de corrupción, alertar, que todo el mundo entienda que puede estar ocurriendo un acto de corrupción y que hay que rechazarlo entre todos. Es decir, vamos a buscar la manera de comunicar sin violentar el debido proceso. No es una tarea sencilla, porque si se comete el más mínimo error, se cae todo el procedimiento. Entonces, pues necesitamos cuidar esos procedimientos, pero también necesitamos que el ciudadano esté informado. Entonces, vamos a buscar un balance entre el cuidado del debido proceso y este proceso de cercanía y comunicación con la gente para que todo el mundo vayamos viendo cómo van avanzando las investigaciones. ¿Consideras que ha habido falta de transparencia? No, creo que ha habido un respeto muy estricto al tema de los procedimientos, al tema del debido proceso, al tema de la secrecía, y yo considero que también en esta nueva etapa debemos buscar un mínimo margen para informar a la ciudadanía sin romper el debido proceso, pero sí mantener informada a la gente de lo que estamos haciendo. Sé que suena complejo, pero vamos a intentarlo. ¿Algo más que agregar, secretario? Pues que vamos a estar muy atentos. Yo le pediría a todas y a todos que hagamos una reflexión en el tema de la corrupción, que el hecho de ser cómplices, el hecho de no denunciar, el hecho de permitir cualquier proceso de corrupción, al final del día nos termina afectando a todas y a todos. Tenemos, aunque no queramos reconocerlo, un pueblo honesto, un pueblo lleno de valores, de gente incapaz de tomar lo que no le pertenece, de gente que procura cuidar y respetar lo que es de su vecino, lo que es de su amigo, lo que es de su familia, de no hacer nada incorrecto. Eso tenemos que trasladarlo al servicio público. En días pasados que hablaba con mis directores les decía, si yo ahorita le pido a cualquier servidor público que vaya y le robe la cartera a su compañero de trabajo, me va a decir que no. Pero si llego con la persona adecuada y le digo que me falsifique una factura, me va a entregar un catálogo de los proveedores de facturas falsas. ¿Qué necesitamos hacer? Traer esos valores que ya tenemos en nuestra sociedad al servicio público y garantizar que así como somos incapaces de robarle un centavo al compañero, al amigo, al familiar, también nos pongamos como meta que nadie tome un centavo de lo que es patrimonio público. Entonces, básicamente sería la idea. Ni amigos ni protegidos. Solo justicia. Perfecto. Pues agradezco mucho que nos tomaras la llamada, secretario. Pues gracias, un saludo a todo el auditorio de NTR y estamos a la orden porque seguramente vamos a seguirles pidiendo el espacio para seguir comunicando, para seguir informando a la gente. Aquí estaremos al pendiente, claro que sí. Gracias y buenas tardes. Abrazo, hasta luego.